la tarde, así que los niños son los que pueden pasar a su clase y los demás pues nos quedamos aquí. Vamos para acá. Bueno, hermanos, recordemos que lo que hemos estado haciendo, hermano Toño, ahí le hablan afuera. Recordemos, hermanos, que lo que hemos estado haciendo los domingos por la mañana, pues ha sido estudiar respecto a el asunto del ancianato en la iglesia. No hemos entrado, si usted se ha fijado, directamente a ver requisitos ni nada de eso, porque estamos primero tratando de ubicarnos en qué consiste este asunto de los ancianos y, hermanos, qué es el beneficio que la iglesia puede obtener y cuál es el tipo de hombre que Dios desea para hacer eso, sin haber tocado aún los requisitos. Los requisitos tal vez los vamos a ver en algunas semanas más, pero ahora estaremos viendo algunas cosas que están alrededor de esos requisitos. Gracias al hermano Toño, hermano Josué, hermano Cristian, son los que han estado tomando también mi lugar, hermanos, ahora que yo he estado fuera por algunas semanas. También entiendo que ellos han hablado algunas cosas respecto a esto y se los agradezco bastante. Siempre es bueno que no solamente escuchemos enseñanzas sobre algún tópico o algún tema solamente de una persona. Siempre es bueno escucharlo de 2 o 3 personas porque refuerza, hermanos, lo que uno enseña. Además, hermanos, de que, bueno, uno no lo sabe todo y, hermanos, hay cosas que uno puede pasar por alto y otras personas los pueden también ayudar. La idea será, hermanos, también, como lo habíamos dicho, que en algunos meses podamos traer también a otros hermanos de aquí del área que nos puedan hablar en alguna clase, también los domingos en la mañana, sobre este asunto. Ya lo estaremos platicando también en las reuniones de varón. Pero ahora, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca del tipo de líder que Dios desea. Y, hermanos, la lectura que ahorita hizo David, que es Éxodo 18, es un buen ejemplo acerca de las características que un líder debe de tener. Específicamente en el verso 21 y en el verso 22 se habla sobre eso. Ahorita lo vamos a considerar con más detalle. Pero lo primero que le quiero decir, hermanos, es que la falta de liderazgo en la iglesia es real. Es algo que se necesita. Ya platicamos de esto bastante en las clases anteriores que hemos tenido. Así que todos los que somos parte de la iglesia, hermanos, el primer paso que debemos dar para llegar a tener el gobierno de la iglesia es que realmente deseemos tener esto. Que realmente nosotros estemos convencidos de que el liderazgo bíblico hace falta en la iglesia y que es una necesidad real. No nos excusemos en decir, bueno, muchas otras congregaciones han sobrevivido por años sin ancianos. Sí, es cierto eso. Pero si recordamos, hermanos, lo que Pablo le dijo a Tito, corrige lo deficiente, entonces no podemos negar que aunque sean congregaciones que hayan tenido muchos años y que hayan podido sobrevivir y hasta tener cierto éxito sin ancianos, lo cierto es que siguen siendo deficientes. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios es lo que dice. Así que la falta de liderazgo bíblico en la iglesia es real. Y es algo, hermanos, de lo que tenemos que estar convencidos todos. Ahora, no debemos esperar que Dios milagrosamente nos mande esos líderes que necesitamos. Usted está esperando que Dios manda. No, olvídese de eso. Milagrosamente no lo va a hacer. Y además, hermanos, providencialmente pudiera poner Dios en la congregación personas que pudieran llegar a tener esa capacidad, pero milagrosamente esto no va a ser, ¿sí? Así que si estamos esperando, como decimos cuando andamos buscando trabajo y no salimos a buscar, ¿verdad? Si queremos que el trabajo nos caiga del cielo, bueno, es lo mismo. Si queremos que los líderes nos caigan del cielo, no nos van a caer, hermanos. Por lo tanto, hermanos, debemos siempre pensar esto: un líder se hace, no nace, ¿ok? Al menos no el tipo de líder que Dios desea. Hay ciertas características con las que algunas personas nacen que dejan ver que tiene esa capacidad de liderazgo. Sí, pero para liderar cualquier otra cosa en la vida, pero no la iglesia.
Porque en la iglesia, hermanos, hay un patrón bíblico que se tiene que seguir y que los varones tienen que entrenarse en él, tienen que prepararse en él, tienen que desarrollarse en él. Por lo tanto, hermanos, un líder se hace, no nace. ¿Ok? ¿Por qué se dice esto? Bueno, pues porque hay una frase, esto también lo decíamos en la clase anterior, una frase común donde se hace una pregunta, si el líder nace o se hace. Bueno, hay cosas que la persona puede traer de nacencia, ¿verdad? Como dicen, que le pueden ayudar para ser un buen líder. Sin embargo, hablando de liderazgo bíblico, el liderazgo bíblico requiere un desarrollo, requiere un trabajo, requiere que la persona se forme. Por lo tanto, hermanos, debemos entender que aunque hay una falta de liderazgo en la iglesia, no debemos esperar que Dios nos los mande a esos líderes, sino que debemos de trabajar en desarrollar a esos líderes. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a ver en esta clase que estaremos viendo, no solamente hoy, sino también la próxima semana, un ejemplo del Antiguo Testamento, y luego veremos también algo sobre el Nuevo Testamento, pero primero vamos a ubicarnos en el Antiguo Testamento respecto a el liderazgo que es enseñado por medio de la palabra de Dios. El liderazgo definitivamente bíblico nos es enseñado por medio de la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, para corregir, para redarguir, para enseñar. El orden de los factores no altera el producto. En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo dijo a Timoteo, si alguno anhela obispado, ¿qué dice que? Buena obra desea. Así que el ser anciano de la iglesia es una buena obra. ¿Cómo podemos estar enteramente preparados para toda buena obra? Por medio de la Escritura. La Escritura. Por lo tanto, hermanos, el liderazgo bíblico es enseñado por la palabra de Dios. Por ejemplo, hermanos, cuando hablamos de Moisés, que es el pasaje que leyó David ahorita, siempre es considerado como un gran líder. ¿Sí? Todo el mundo ve a Moisés así, y de hecho lo fue. Sin embargo, una cosa que debemos entender es que Moisés necesitó cierta instrucción para desarrollar esta tarea. ¿Ok? Moisés no llegó a ser el gran líder que fue del pueblo de Israel de la noche a la mañana, sino que requirió de alguna instrucción muy especial con respecto a este asunto de liderazgo. Y eso es precisamente lo que se nos cuenta ahí en Éxodo capítulo 18, donde se presenta la instrucción que le fue dada a Moisés. Ahora, ¿quién le dio esa instrucción a Moisés? Bueno, se la dio Jetro, o Yetro, como usted le quiera llamar, su suegro, ¿sí? Y esta instrucción tiene que ver con lo que Moisés tenía que hacer como líder, pero también tiene que ver con las características que todo líder debe de tener para desarrollar un trabajo en el pueblo de Dios. Fíjense en esto, hermanos. ¿Qué era lo que había pasado? Bueno, en el verso 1 al 12, de ahí de Éxodo 18, si no lo vamos a leer, se cuenta de que Yetro vino de visita al desierto donde estaba ahí Moisés. Moisés había estado en Madián 40 años, allá se había casado, había tenido a su esposa, había tenido a sus hijos, pero después tuvo que venir a Egipto para cumplir su labor que Dios le había encomendado de liberar al pueblo. Ahora ya han salido de Egipto, ya están, hermanos, camino hacia la tierra prometida. Todavía no llegan exactamente al Sinaí, sino hasta Éxodo 19 para recibir la ley, pero ya Moisés está al frente de la gente. Así que Yetro viene y lo visita junto con su esposa y con sus hijos, aparentemente ya para que la esposa de Moisés y sus hijos quedaran ya con él en el desierto. Lo que pudo haber pasado es que, aunque Moisés cuando salió de Madián también traía a su esposa y a sus hijos, pudo haber pasado que durante el tiempo que Moisés estuvo en Egipto, cuando pasaron todas las plagas, antes de que saliera el pueblo, probablemente Séfora regresó con sus hijos a la tierra de su padre. Por eso es que acá ahora, cuando ya están en el desierto, los vemos que Yetro viene con su hija y con sus nietos a traérselos a Moisés.
Pero hay algo que Yetro ve aquí. Y es que Moisés está tan entregado y tan ocupado al trabajo que él lo ve que esto no va a funcionar. En el verso 13 dice que se sentó Moisés a juzgar al pueblo, es decir, a atender al pueblo en sus asuntos. Y el pueblo estuvo delante de Moisés, ¿desde cuándo? ¿Qué dice el verso 13? Desde la mañana hasta la tarde, de sol a sol, hermano, estaba Moisés ahí ocupado. Así que cuando el suegro de Moisés vio todo lo que hacía con el pueblo, le dijo, verso 14, ¿qué es esto que tú haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. ¿Cuántos predicadores no se parecen a Moisés en estas circunstancias, hermano? Queriendo hacer todo ellos solos. ¿Sí? ¿Por qué te sientas tú solo? Ahora le dice, Moisés le respondió, bueno, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. ¿Qué no entiendes? Que yo soy aquí el que dirijo, yo soy aquí el que mando, yo soy el que Dios me ha puesto, por lo tanto el pueblo tiene que venir a mí para consultar a Dios, y entonces yo les voy a resolver sus problemas. Bueno, ahora vea lo que dijo el verso 16, cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y les declaro las ordenanzas de Dios. Ok. Entonces el suegro le dijo a Moisés, fíjate en esto, verso 17, no está bien lo que haces. Grábate eso, grabémonos eso, ¿no? No está bien lo que haces. ¿Por qué? ¿Por qué dices que no va a estar bien? Bueno, es que vas a desfallecer del todo, dice en el verso 18. Tú, y no solo tú, también el pueblo. Va a llegar el momento en que no los vas a poder atender a todos. Va a llegar el momento en que tú a alguien le vas a quedar mal, y por lo tanto, por querer hacer todo tú, no solo tú te vas a desgastar, sino también el pueblo se va a desgastar. ¿Te fijas? Luego dice en la parte siguiente, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Y nota esto, y Dios estará contigo. Ahora, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Primero, Yetro le dice a Moisés que él debería de estar en medio del pueblo y Dios. Él no iba a perder su posición de liderazgo y su posición en la que Dios le había puesto. Pero luego le dice en el 20, además, enséñales las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Tú eres el que estás en medio de Dios y del pueblo, pero tú enséñales y diles lo que tienen que hacer. Enséñales las ordenanzas de Dios, y eso es lo que tiene que hacer un predicador, hermano. Enseñar las enseñanzas de Dios, dar las instrucciones que Dios da, pero no puede estar decidiendo entre cada uno de ellos. Moisés además tenía que tomar un tiempo para enseñarles las cosas de Dios, sus instrucciones, pero luego tenía que hacer algo más, verso 21. Además, escoge de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares y de decenas y de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Esto es lo que muchas veces los predicadores no entienden, que la carga no es posible que la lleven ellos solos, unos muchachos en la escuela, sino que necesitan a alguien más que les ayude a llevar esa carga. En la escuela, hermanos, una de las cosas que los muchachos preguntan es, bueno, ¿hasta dónde nosotros como predicadores podemos estar decidiendo por la congregación? Y mi respuesta siempre ha sido, cuando tú empiezas una obra y los hermanos todos son recién convertidos, tú tienes que decidir por ellos, porque ellos no tienen la experiencia para hacerlo. Pero una vez que los hermanos van madurando, ni se te ocurra decidir por ellos, porque si tú decides por ellos, en menudo problema te vas a meter. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llega el momento en que los hermanos maduran y ellos tienen que llevar la carga contigo. Porque si tú no les dices que ellos lleven la carga contigo, los estás haciendo inútiles. Los estás haciendo cristianos flojos, cristianos que nunca van a hacer nada por el Señor.
les estás evitando el privilegio de servirle a Dios. Una cosa que yo les digo es esto: siempre que haya alguien que pueda hacer algo y que tú no lo hagas, y alguien está dispuesto a hacerlo, déjalo que lo haga. ¿Se va a equivocar? Sí, se va a equivocar. ¿La va a regar? La va a regar. Pero ahí vas a estar tú para meterle el hombro cuando él se equivoque y cuando él falle, y para decirle, no pasa nada, yo te ayudo. Ahí vas a estar tú, ¿sí? Pero si hay alguien más que pueda hacerlo, déjalo que lo haga. Porque si tú no lo dejas, lo estás haciendo flojo. Y lo más triste, le estás quitando la posibilidad de servirle al Señor, ¿sí? Bueno, eso es lo que Moisés estaba haciendo aquí. Pero Moisés acababa de salir de Israel, de Egipto, perdón, con el pueblo de Israel. No tenía esa experiencia, pero hubo alguien de experiencia que vino y le dijo lo que era prudente que él hiciera. Y a partir de ahí entonces Moisés puso personas que le ayudaran a llevar ese trabajo. Bueno, en esas instrucciones, hermanos, que Yetro le dio a Moisés, podemos ver primero a Moisés tratando de proveer un liderazgo y una guía para el pueblo en el inicio de la salida de Egipto. Así que Yetro apareció y le dio instrucciones sobre el trabajo de liderazgo. ¿En qué consistían estas instrucciones? Bueno, básicamente están ahí en el verso 21 y en el verso 22. El verso 21 y el verso 22 revelan el tipo de líderes que necesitaba la situación en la que estaba Moisés. ¿Cuál era la situación en la que estaba Moisés? Sumamente ocupado, con una gran tarea por delante, con una gran meta por delante, con un pueblo difícil que tenía que conducir, con mucho trabajo. Solamente él, solamente Aarón, hermanos, que aquí todavía no entra a la escena, como va a entrar después, cuando es establecido como el sumo sacerdote de Israel y empezó a ayudar también con las cargas. Pero aquí era Moisés solito, solo Moisés y su vara. ¿Ok? Solo Moisés y su vara, no más, ¿sí? Así que Yetro atinadamente vio qué era lo que le estaba pasando a Moisés. Y Yetro en estos versículos le dice cuáles son las características de las personas que debería de escoger. Por lo tanto, realmente lo que estaba haciendo Yetro es hablar del tipo de líderes que el pueblo de Dios necesita. Moisés sería el líder superior, en cierto sentido, porque estaba al frente de toda la nación. Pero los que él escogió serían líderes también, que estarían trabajando juntamente con él bajo la responsabilidad de Moisés. Así que veamos lo que dice el verso 21 y el verso 22. Y fíjense el tipo de líderes que Yetro dijo que se necesitaba ahí. Primero, en el verso 21 dijo, además escoge tú de entre todo el pueblo, primero, varones de virtud. Es decir, un líder en la iglesia debe de ser un hombre capacitado. La palabra virtud aquí, hermano, significa habilidad o capacidad. Un hombre capacitado. También habló, hermanos, enseguida de que un líder debe de ser un hombre temeroso de Dios. Después, hermanos, de que dijo varones de virtud, dijo también temerosos de Dios. Luego, varones de verdad. Un líder debe ser un hombre de verdad. Vamos a ver al rato qué significa todo eso. Luego, dijo también varones que aborrezcan la avaricia. Un líder debe ser un hombre que aborrece la avaricia. Y luego, un líder debe ser un hombre que delegue o al que se le delegue trabajo y autoridad. Fíjense lo que dice enseguida, verso 21. Y ponlos sobre el pueblo. ¿Por qué? ¿Cómo dice? Ponlos sobre el pueblo por jefes, autoridad. Todo buen líder, hermano, va a delegar cierta autoridad a aquellos a los que él está guiando. ¿Ok? Y todo líder necesita tener autoridad en las cosas que él está dirigiendo. Luego, también se le debe de delegar trabajo. Dice, ponlos por jefes de millares y de centenas y de 50 y de 10, y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Ellos juzgarán al pueblo. Ellos se les estaba delegando un trabajo que hacer.
Así que Moisés les debería delegar no solamente autoridad, sino también trabajo que llevar a cabo. ¿Sí? Ellos no iban a estar solamente de jefecitos, sino que además deberían de sentarse a juzgar al pueblo. Luego, además de eso, un líder debe de ser un hombre que esté dispuesto. Ellos, dice, juzgarán al pueblo, ¿cuándo? Verso 22. En todo tiempo. En todo tiempo. Bueno, si simplemente consideramos esa partecita de esos dos versículos, podemos encontrar al menos 6 características que todo líder debería de tener. ¿Sí? Así que hablemos un poquito de cada uno de ellos. Primero, hablemos, hermanos, de la característica de ser un líder que esté capacitado. No hay nada peor en el mundo, hermanos, que encontrar a alguien que está haciendo algo que no sabe hacerlo. Cuando llegué aquí a Monterrey, hermanos, hace ya 19 años, una vez, no sé qué andaba haciendo, y nos acaban de entregar la casa, ¿verdad? Y, hermanos, estaba el medidor ahí, ¿sí? Bueno, pues no sé qué hice, pero se rompió el medidor, hermanos, un tubo. No el medidor, sino un tubo. Y no hallaba cómo parar el agua, no sabía cómo hacerlo, ¿sí? Así que no se rompió antes de la llave de paso, así que no había manera de cerrar la llave de paso. Entonces, ¿qué hice? Pues tuve que ir a buscar un plomero para arreglarlo. Y el plomero vino y nomás agarró la llave, la Stilson, y le cerró acá abajo, la llavecita que tiene abajo. Jamás me imaginé que eso podía ser la llave, ¿verdad? Donde se podía cerrar. Pues yo no sabía, ¿sí? Cuando uno no está capacitado para hacer algo, puedes intentar hacerlo, pero nunca va a salir bien, ¿sí? Imagínese que el hermano Joel me lleve a su taller y me diga, hermano, arregle ese turbo. Pues primero dígame cuál es el turbo, ¿verdad? Ni siquiera eso voy a saber. Bueno, sí sé que es el turbo, ¿verdad? Pero no sabría qué hacer. Así que no hay nada peor en el mundo que encontrar a alguien que está haciendo algo que no sabe hacerlo, ¿sí? Bueno, por esa razón, hermano, es que puesto que el liderazgo incluye el llevar a cabo trabajo, bueno, se necesita que la persona esté capacitada para llevar a cabo ese trabajo. Jethro le dijo a Moisés que debería de buscar varones de virtud. La palabra virtud significa tener la habilidad para hacer algo, ¿sí? Si yo me pongo, por ejemplo, a poner yeso, se me hace duro el yeso, ¿sí? Pero si le digo a Iván que ponga el yeso, no, me tiene ahí un botezote de yeso así, ¿verdad? Y, hermano, nunca se le hace duro ahí el yeso. Ya lo he visto trabajar eso, ¿sí? Porque sabe, tiene la habilidad, tiene la virtud de saber poner yeso, ¿sí? Luego que Iván les cuente una anécdota que tiene, ¿verdad? De eso. Pero, hermanos, eso es lo que estamos viendo aquí. Cuando alguien va a ser un líder en la iglesia, se necesita que esa persona esté capacitado para llevar a cabo ese trabajo. Es lo mismo que sucede, hermanos, cuando vamos a trabajar a una empresa. Cristian entró, por ejemplo, a trabajar ahí a Carrier, y cuando entró no sabía nada de Carrier. Tuvo que pasar un proceso de instrucción, de preparación. Tenía alguna preparación que había tenido en otros trabajos que le ayudaban a acoplarse más rápido al trabajo ahí, pero a pesar de eso estoy seguro que tuvo que tener una instrucción previa para empezar a desarrollar la función que ahora él realiza ahí. Así cada uno de nosotros, hermanos, lo hacemos. Porque no hay nada peor que eso. La palabra virtud significa habilidad para hacer algo. No cualquiera, hermanos, está capacitado para ejercer el liderazgo en el pueblo de Dios. No cualquiera está capacitado para ello. Por lo tanto, hermanos, debemos de ver que la persona realmente tenga la capacidad. Es una de las cosas que tenemos que pensar. Hay personas que puede ser que intelectualmente tengan la capacidad. Pero le voy a decir algo. En el liderazgo del pueblo de Dios se requiere más que capacidad intelectual. Se requiere también una cierta capacidad espiritual. Y todavía me atrevo a decir que la capacidad espiritual debe ser todavía mayor que la intelectual. ¿Por qué? Bueno, he conocido a personas que no son, por ejemplo, no estoy hablando de predicadores, sino de miembros de la iglesia, que de repente, no estoy hablando de aquí de San Bernabé, que de repente, hermanos, llegan los hermanos, les dan algo que hacer en la congregación y ya se sienten superiores que los demás, ¿sí?
bueno, demuestran que realmente no están capacitados para ser líderes. Inmediatamente se vuelven arrogantes, se vuelven prepotentes y todo eso, ¿sí? Hay una congregación donde estuvimos algún tiempo que un hermano era el encargado de cerrar el edificio y estaba ahí esperando y casi fuera, para afuera, ¿verdad? Porque él decía que él era el dueño ahí. Si él decidía que ya se tenía que cerrar ahí, ya se tenía que cerrar. Bueno, actitudes que no corresponden realmente a un buen líder. Por eso no cualquiera puede ejercer el liderazgo en el pueblo de Dios. Pudiéramos hablar de muchas otras cosas, hermanos, pero la humildad, la mansedumbre, son cosas que todo líder debe de poseer. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:5, busquen 1 Timoteo 3:5, hermanos. Cuando Pablo está hablando de los requisitos de los ancianos, que fíjense cómo dice esa parte. 1 Timoteo 3:5, ¿qué dice? Iván. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ok, ahí precisamente se cumple este principio del que estamos hablando, de que un líder debe ser un hombre capacitado. Si ese hermano no estuvo capacitado para gobernar su propia casa, ¿cómo va a estar capacitado para gobernar la iglesia de Dios? ¿Sí? Por eso hablamos entonces de que el liderazgo bíblico requiere de un hombre que esté capacitado en el liderazgo bíblico. ¿Sí? Hablando de los ancianos, la mejor escuela para luego ejercer el ancianato es la casa. Es la casa. ¿Sí? Si ha gobernado bien su casa, entonces está capacitado para gobernar la iglesia. ¿Sí? Ahora, en 2 Timoteo 2:2, lean también 2 Timoteo 2:2, ahí no se refiere al ancianato, sino se refiere a los que predican o a los que enseñan. Pero fíjense qué dice, hermano, 2 Timoteo 2:2, Cristian. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿A quién encargó que pudieran enseñar a otros? ¿A qué tipo de hombres encargó Pablo? A los que fueran primero fieles y luego idóneos. Idóneos, hermanos, significa adecuados. Podríamos hablar que la fidelidad se refiere a la capacidad espiritual y el ser idóneos pudiera tener algo que ver con la capacidad intelectual de la persona. ¿Sí? Un error grande que cometemos, hermanos, nosotros los predicadores y la membresía en general, es pensar que todos los varones tienen que poder predicar. Y no es así. Pues hay hermanos que aunque quieran y se esfuercen, no van a poder hacerlo porque no tienen ese talento, no tienen ese don. ¿Sí? Pero habrá hermanos que tienen el talento y lo esconden. Por eso es que se les está motivando constantemente a que enseñen. ¿Sí? Porque así es como van a poder descubrir si funcionan o no funcionan para eso. ¿Sí? Pero Pablo habló de hombres que fueran idóneos para enseñar. Porque hay una gran responsabilidad cuando uno se para a enseñarle a los demás. La responsabilidad primero es enseñar la verdad. Y además también está la responsabilidad de edificar a la iglesia. Por lo tanto se requiere que sean hombres idóneos. ¿Sí? Así que todo líder, en primer lugar, Yetro le dice a Moisés, tú tienes que buscar hombres que estén capacitados para llevar a cabo ese trabajo. Imagínense, hermanos, toda la gran tarea que tenían que llevar a cabo estas personas guiando a la nación de Israel. Se ha dicho, hermanos, bueno, lo que podemos decir bíblicamente es que eran 650,000 personas, judíos, nada más contando a las personas mayores de edad, sin contar los niños, ¿sí? Además de mucho otro tipo de gente. La otra vez Josué lo decía que probablemente podían llegar a haber sido tal vez 3, 4, 5 millones de personas en el desierto. ¿Cómo guiar a un pueblo así? ¿Poniendo a cualquier persona a hacer este trabajo? No. Por eso es que Yetro le dice, tienes que buscar varones de virtud, varones que tengan esa capacidad para llevar a cabo este trabajo. Cuando nosotros lleguemos al punto de proponer hermanos para el liderazgo bíblico, para ser ancianos, es una de las cosas que tenemos que considerar. Si es un hermano que está capacitado, tanto intelectual como espiritualmente, para llevar a cabo ese trabajo. Así que Pablo habló de esos hombres idóneos. ¿Por qué se requiere esto, hermano? Bueno, porque el pueblo de Dios, la iglesia, nunca va a confiar en una persona
que no tenga capacidad. Eso es una realidad. Así que, ¿qué tendría que hacer todo varón en la iglesia? ¿Qué tendría que hacer todo varón en la iglesia? Si se requieren hombres capacitados. Capacitarse, exactamente. Me gusta la lógica del hermano Ricardo. Es cierto, el hermano dice una palabra y con esa palabra dice todo. ¿Qué necesita hacer? Capacitarse. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, usted como varón, ¿qué está haciendo para eso? Esa es la pregunta. ¿Sí? Jóvenes, adolescentes que empiezan. Desde ahora, hijos, desde ahora, capacítense, llénense, empápense del conocimiento bíblico, sean el tipo de cristiano que Dios desea, para que cuando llegue el momento estén listos, preparados para ocupar el liderazgo o para ser el tipo de líder que Dios desea en el pueblo de Dios. Toñito, Saúl, David, Cristian, Saúl Flores, Saúl Aguilar, prepárense, hijos, prepárense, esfuércense, aprendan de Dios, empápense de las Escrituras. No vean la iglesia como una carga, no la vean así. Véanla como la oportunidad de servir a Dios, como la oportunidad de llegar un día a la eternidad a estar con Cristo en el cielo. Véanlo así. Que hay muchas pruebas y dificultades, las hay, pero tenemos un Dios grande. ¿Ustedes creen que Moisés y los líderes del Antiguo Testamento eran personas diferentes que nosotros? ¿Tenían alguna capacidad especial que nosotros no tenemos? ¿No? Eran personas igual que nosotros, hermano. Y sin embargo hicieron grandes cosas para Dios. ¿Por qué? Entendieron que había que llenarse de Dios. Bueno, la otra cosa, hermanos. ¿Cómo un hombre puede capacitarse, hermanos? Bueno, hay tres cosas que quiero decir. Primero, por medio de desear tener esa capacidad. Usted y yo jamás nos capacitaremos para el liderazgo bíblico si no deseamos tener esa capacidad. 1 Pedro 2, del 1 al 2, es un pasaje que aunque no se aplica al anciano, sí se aplica a todo cristiano. ¿Y qué dice 1 Pedro 2, 1 y 2? Carmen. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ok, desear. ¿Cómo? Como niños recién nacidos. ¿Qué? La leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Para todos los cristianos, ahí está un sermón que pueden predicar. Para todos los cristianos, hermanos, para todos los cristianos, está el mandamiento de que crezcamos. Pero la única manera que hay de crecer es que nos alimentemos con la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Esa es la única forma. Respecto al liderazgo bíblico, es lo mismo. Es lo mismo. Yo necesito alimentarme de la palabra de Dios, pero nunca lo voy a hacer si primero no lo deseo. Así que, hermanos, alimentemos ese deseo de capacitarnos. ¿Sabe cómo puede incrementar usted el deseo de capacitarse? Hay dos maneras. Una es a través de usted mismo. Que usted mismo reflexione y piense y medite sobre el compromiso que usted tiene con Dios. Sobre el compromiso que usted tiene con Dios. No con la iglesia, no conmigo, ni con el hermano Pío, ni con el hermano, con Dios. Primero medite sobre eso. Jeremías en una ocasión dijo: decidí no hablar más de ti, porque nadie me escuchaba, aún mi familia me despreció, así que decidí no hablar más en tu nombre. Dice, pero hubo dentro de mí algo como un fuego que quemaba mis entrañas, quemaba mis huesos, y traté de callar, pero no pude. ¿Por qué Jeremías hizo eso, hermanos? Bueno, ¿por qué experimentó eso? Porque él
sintió la necesidad de hacer el trabajo para el cual Dios lo había llamado. Así también, hermanos, nosotros, si meditamos personalmente en el compromiso que tenemos con Dios, hermanos, vamos a despertar de nosotros mismos el deseo de prepararnos. Pero la otra fuente donde se puede despertar el deseo de prepararse es de los que los que están a nuestro alrededor hagan. Hermanas, ustedes son parte fundamental en ello, hermanas. Si ustedes ven que sus hijos, su marido, puede un día llegar a ser un anciano de la iglesia, aunque ahora sea un joven, usted motívelo, impúlselo, anímelo. Dígale: hijo, tanta capacidad que te ha dado Dios, y solamente la vas a usar para tu propio beneficio, para el beneficio secular, y no para servir a Dios. Motívelo a que se capacite, a que crezca, que se desarrolle en el cristianismo. Nosotros podemos hacer algo también como varones cuando vemos a jóvenes que apenas empiezan a despuntar, a animarlos a prepararse. ¿Sí? Bueno, esa es una cosa que hay que hacer primero para llegar a ser un hombre capacitado para el liderazgo en la iglesia. Hay que desearlo. Hay que desearlo. Es por esa razón que cuando Pablo empieza hablando a Timoteo de los requisitos, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. El deseo está ahí de por medio. Pero hay algo más. También un hombre puede capacitarse por medio de la oración. ¿Sí? Santiago capítulo 1 y verso 5, ¿qué dice? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ok. ¿Tiene falta de sabiduría, hermano, porque es un recién convertido? ¿O tiene falta de sabiduría porque aunque tiene años en la iglesia, no se ha preocupado por incrementar su conocimiento bíblico? Bueno, ahí está una solución. Pero no ore y vaya a esperar que milagrosamente le llegue el conocimiento del cielo. No. Ore a Dios para que Dios le ayude a entender mejor las Escrituras. Ore a Dios para que Dios le ayude a capacitarse. Ore a Dios para que Dios le ayude a poder memorizar tal vez más versículos, a poder entender mejor algunos conceptos que a veces son difíciles de entender en la Biblia. Ore a Dios por ello. Hay alguien que no digo su nombre porque está aquí ahora, pero de repente me ha hecho algunas preguntas, y esas preguntas no las hace cualquiera. Pero cuando yo veo la vida de ese hermano, sé que desde que él empezó ha ido en un crecimiento constante. Él se está encaminando bien en el conocimiento bíblico. ¿Sí? Pero también esperaríamos nosotros como predicadores que algunos hermanos que tienen mucho tiempo en la iglesia también se pudieran acercar a nosotros y nos preguntaran algunas cosas, pero nunca se acercan a preguntarnos nada. Y son dos cosas que pueden estar pasando. Una es que uno esté enseñando perfectamente, lo cual no creo que pase, ¿verdad? Y la otra es que ellos, hermanos, realmente todo lo aprenden muy rápido y no hay necesidad de que se les vuelva a enseñar. Si es así, que bueno, ¿verdad? Pero si es por negligencia o porque no hay un interés realmente en crecer en el conocimiento del Señor, pues realmente vamos a responder por ello delante de Dios. Por lo tanto, hermanos, vamos a orar. Ahora, no solamente se trata de que nosotros oremos personalmente, sino también se trata de que como congregación oremos por aquellos hermanos. ¿Ve usted algún hermano que cree que puede llegar un día, no ahorita, tal vez en 10 años o tal vez en 5 años, llegar a ser anciano de la iglesia? Empiece a orar por él, para que Dios le ayude a capacitarse más, a aprender más de las cosas de Dios. Así que, ¿cómo puede un hombre capacitarse? Por medio de desearlo primeramente, pero también por medio de la oración. La oración, hermanos, constante le va a ayudar a ese hermano a capacitarse, y la oración constante que hagamos la iglesia por ellos también les van a ayudar a esos hermanos. Y la tercera cosa que le quiero decir es que es por medio de la preparación. ¿Sí? Para estar capacitado se necesita prepararse, y esto estamos hablando de tener ese conocimiento bíblico. ¿Qué dice Hechos 20:32?
Hechos 20:32. Se lo vamos a encargar a quién. A Marcos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ok, fíjense, hermanos. ¿A quién le está hablando Pablo aquí? A los ancianos. ¿A los ancianos de qué iglesia? De la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Ok. Ya en el verso 28 les dijo: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ok. Pero ahora en el verso 32 les dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Y a qué más? Y a la palabra de su gracia. Pablo sabía que aunque ellos tuvieran todo el deseo de cuidar de la iglesia, que aunque ellos tuvieran todo el deseo de no permitir que la iglesia fuera llevada o extraviada de la doctrina, si no se empapaban de la palabra de Dios, de nada serviría. Por lo tanto, lo que ellos tenían que hacer era ser encomendados a la palabra de su gracia. ¿Por qué? Porque ésta tiene poder para sobreedificaros, es decir, para hacerlos crecer y para darles herencia con todos los santificados. Pablo encomendó a los ancianos de Éfeso a las Escrituras, porque por medio de ellos podían prepararse para enfrentar cualquier circunstancia adversa que viniera contra la iglesia. Ellos deberían de estar cuidando de la iglesia. Pablo les había dicho que de dentro de ellos mismos se levantarían hombres malos que no perdonarían al rebaño. Los llamó lobos rapaces, y que extraviarían de la verdad a muchos hermanos. Por lo tanto, ellos deberían de velar por ellos mismos y por todo el rebaño. Para hacer eso, ellos necesitaban estar más preparados en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene el poder, dice, de sobreedificarlos. Es lo mismo, hermanos, nosotros hoy en día. ¿Queremos realmente llegar a ser ancianos de la iglesia? Bueno, necesitamos capacitarnos, y vamos a capacitarnos por medio de prepararnos, por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene el poder de sobreedificarnos. ¿Sí? Le he hecho, hermanos, el libro de texto que cualquiera que quiera ser líder en la iglesia debe de usar en su capacitación, es la Escritura. Tiene que capacitarse en la Escritura. Por eso es que Pablo, cuando habló de los requisitos de los ancianos, dijo que no deberían de ser neófitos, que además deberían de ser retenedores de la palabra fiel. Así que entonces, hermanos, ¿qué hemos visto hoy? Bueno, hemos visto que Yetro fue a visitar a Moisés, y Moisés estaba completamente atareado. Así que le dio instrucciones acerca de cómo deberían de ser aquellas personas. Bueno, primero le dio instrucciones acerca de que debería de buscar personas que le ayudaran, y luego le dijo qué características deberían de tener esas personas. Lo primero es que deberían de ser hombres capacitados, un hombre capacitado, hombres de virtud. Así que la próxima semana, hermanos, hablaremos de que un líder debe de ser también un hombre temeroso de Dios. ¿Ok? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, hermano. Comenten, hermanos. Desde que se fue el hermano Leo, nadie comenta. Y le voy a decir que regrese entonces. Iván, te veo pensativo, como que quieres decir algo. No, es que, bueno, yo siempre he visto a Moisés, bueno, lo veo muy buen líder. Su esposa, mis hijos, bueno, su familia nunca fue una familia, como... me quedo pensando mucho en eso, como su familia tampoco... No recibió mucho apoyo de su familia, pero cómo él pudo salir adelante a pesar de todo eso. Y a veces me pongo a pensar de cómo... pues aquí no, bueno, nosotros a veces no tenemos el apoyo de nuestras esposas, de los hermanos y de todos, aún así no queremos tomar eso. Así es cierto, hermano. ¿Sí? Fíjense cómo es la situación. A veces el marido quiere, pero la esposa no.
Entonces al revés, la esposa quiere, el marido no. ¿Sí? Pero cuando los dos quieren, hermano, se acoplan, hay una gran bendición en ellos. Gran bendición para la iglesia. Gran bendición para el pueblo de Dios. Pero necesita que los dos quieran. ¿Sí? Pero les voy a decir una cosa. El líder se hace. Tal vez, si el marido quiere y la mujer no, hay que trabajar con la mujer. Y hay que venderle la idea a la mujer. Y si es al revés, hay que trabajar al revés. Hay que trabajar con el hombre. Hay que venderle la idea al hombre. ¿Sí? Para que los dos puedan llegar a ese punto. Moisés llegó a ser un gran líder, pero cuando empezó estaba batallando. Alguien le tuvo que venir a instruir. A eso me refiero, hermanos, cuando hablo de que nosotros mismos podemos motivar a otros a llegar a ser el tipo de líder que Dios desea. ¿Sí? ¿Alguien más? Hermano Miguel, también lo veo pensativo, hermano. Usted siempre saca preguntas buenas, venga. Estaba recordando que la segunda carta de Pedro nos invita a eso, a trabajar en el conocimiento de Dios. Así es. Segunda de Pedro 3:18, ¿verdad? Ok. Yeah. Ese es el gran problema, hermano, que existe en la iglesia, y no es privativo de hombres o de mujeres, es de todos en general. La poca disposición que hay, hermano, poca disposición que hay para aprender de Dios. ¿Por qué? Muchos hemos pensado que la iglesia del Señor es igual que la iglesia católica, y lo digo con todo respeto para la iglesia católica. Pensar que hay una persona que está al frente, que es el sacerdote, y 3 o 4 o 5 que son sus monaguillos, ¿verdad? Nada más. Y en la iglesia del Señor venimos a hacer lo mismo. El hermano Pío es el sacerdote, y el hermano Jesús, el hermano Josué, el hermano Cristian son sus monaguillos. ¿Ya? Y de ahí depende todo lo demás. Así que yo que estoy allá en la banca, soy un simple feligrés, que vengo cada domingo a misa, entre comillas, ¿verdad? Y me voy a mi casa y no vengo hasta el próximo domingo otra vez a misa y me voy a mi casa, nada más. No pasa nada. Ese es el gran error. Cristian. Ahorita creo yo que lo he visto muy general en muchas congregaciones. Los jóvenes sienten una gran apatía en cuanto a enriquecerse en el conocimiento bíblico. Y es lamentable porque, o sea, en 20 años, 30 años, ¿qué le depara a la iglesia? Así es, hermano. Con ese tipo de actitud. El hecho de que tengamos objetivos o metas en lo secular, que queramos ser doctores, ingenieros, arquitectos, no quita de que podamos llegar a ser grandes maestros o incluso ancianos dentro de la iglesia. Así es. De hecho, debería ser el principal motivo, sin quitar el dedo del renglón en cuanto a nuestros objetivos seculares. Yo siempre lo he dicho que yo no, aunque he sentido el deseo, no quiero meterme de lleno a la MEC, no quisiera estar ahí, pero eso no quita de que yo quisiera aprender, que quiera servir a Dios. Son cosas muy diferentes. Sí. Yo les decía la otra vez, hermanos, que siempre queremos que nuestros hijos sean doctores, como decía Cristian ahorita, cualquier profesión, y es bueno, pero ¿cuántos de nosotros hemos pensado, yo quiero que mi hijo sea predicador? ¿Ya? Si tú le pagas, fíjate en esto, si tú le pagas a tu hijo la escuela y lo mantienes, ¿por qué después de que tu hijo sale de la preparatoria le dices, hijo, ahora te vas a ir 2 años a la MEP a prepararte para predicador? Y después de eso, si quieres estudiar para doctor, estudia para doctor, haz lo que quieras, pero tú vas a ir 2 años a la MEP para que te prepares, a que aprendas de Biblia. No para que salgas y tengas que estar predicando frente de una congregación. Si lo haces, qué bueno, ¿verdad? Pero no necesariamente. ¿Ok? Hermano, en la escuela de predicación, ahorita, se está batallando para conseguir alumnos. Porque lo que decía Cristian, hay apatía. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque muchos piensan que, bueno, a veces es porque piensan que cuando tú vas a la escuela de predicación, forzosamente tienes que dedicarte el 100% de tu tiempo a predicar. Ese es el ideal, pero no necesariamente tiene que ser así. Si hay una congregación donde entendemos que hay una gran necesidad de hermanos que enseñen, es aquí. Piensen cuántos hermanos no están ahorita aquí porque andan enseñando en otro lugar. Piensen en cuántos. Échenle ahorita: Jonathan, Javier Tobar, Ezequiel Castañeda, hermano Gándara, hermano Jorge Aguilar.
Todos ellos andan fuera ahorita, hermanos. Y no van a sentarse ahí, van a predicar. ¿Cómo lo están haciendo, hermanos? ¿Cómo lo están, hermano Alfredo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? No estoy hablando del gran esfuerzo que ellos hacen, pero si nosotros, hermanos, esas personas hubieran ido un día a prepararse y luego regresan de prepararse y le siguen en sus trabajos normales, comunes, pero imagínate las personas que tienes aquí para trabajar en lo que hacemos aquí, hermanos. Hermano Joel. No, y debemos orar mucho por ellos, hermano. Sí, hermano. Hoy empiezan algunos a predicar. Sí. Debemos orar fuertemente por ellos. Así es, hermano. hermano. Pero hoy empiezan el hermano Jorge Aguilar. Así es. El hermano también, Gándara también, hoy Así es. empieza a predicar bien. Higueras es muy bueno. Así es. Tenemos que orar. Ahora, sí, hermano, orar. Y le voy a decir algo más. La próxima vez que vea al hermano Jorge Aguilar y al hermano Gándara, pregúntale, hermano, ¿cómo le fue? Pregúntale cómo le fue al menos. Y denle una palmadita en la espalda, denle un abrazo y diga, hermano, adelante, hermano.